Hola a todos y bienvenidos al segundo video teórico del curso básico de programación con Python. Esta vez hablaremos sobre las variables y los tipos de datos. Bueno, para empezar hay que mencionar que la programación es trabajar con datos. Es leer datos, recibir datos, procesar datos, enviar datos, mostrar datos. Programar es trabajar con datos, con información. Los datos son piezas de información y en computación existen distintos tipos distintos tipos de datos. Están, por ejemplo, los números enteros o integer, abreviados int. Estos son los números, tal como lo dice su nombre, números enteros. Estos se pueden operar matemáticamente con los distintos operadores matemáticos que nos ofrece Python, como la suma, la resta, la división, la multiplicación, el módulo, o resto también conocido, y también el exponencial. Después tenemos los datos numéricos de tipo float, o también conocidos como coma flotante, como el 1.1, el 10.4, el 420.69. Estos también se pueden operar con los mismos operadores matemáticos que los números enteros. También tenemos el tipo de dato texto o string. Se lo conoce como string porque son una cadena de caracteres. String en inglés significa cadena. Se le conoce como string porque es una cadena de caracteres. Estos siempre se representan entre comillas para diferenciar de todo el otro código. Estos se pueden operar entre sí con el operador de suma en un proceso que se llama concatenación y que básicamente consiste en juntar dos textos. Tenemos también el tipo de dato booleano, y es el tipo de dato más simple. Consiste en un tipo de dato que puede adquirir dos estados: el estado true, verdadero, y el estado falso, falso. Es como decir sí o no. Puede tomar el estado sí o el estado no. Una vez visto los tipos de datos más básicos que hay, vamos a hablar sobre las variables. Bueno, las variables son espacios de almacenamiento en la memoria de la computadora que se utilizan para almacenar valores o datos. En programación, las variables se usan para representar y manipular los datos que se necesitan en un programa. Te lo puedes imaginar con la siguiente analogía. Imagínate que tienes un cubo. Ese cubo es el espacio en la memoria de tu computadora. Ahora, si tú a ese cubo le pones una etiqueta con cual reconocerlo, ahí tienes una variable. Ahora, a esa variable tú le puedes poner cosas adentro y esto sería el dato asociado a la variable. Tú puedes ir modificando el contenido de la variable, pero tú la sigues llamando por el mismo nombre, con la misma etiqueta en el cubo. Cada variable tiene un nombre y un tipo de dato asociado, y puede contener un valor específico. Para crear una variable en Python se debe especificar el nombre de la variable y asignarle un valor usando el operador de asignación igual. O sea, este operador el igual. Es importante tener en cuenta que el nombre de una variable debe cumplir con ciertas reglas. Por lo menos en Python debe cumplir con ciertas reglas. No se pueden usar, por ejemplo, en los nombres de las variables, algo que ya sea una palabra clave en Python, como for o while. Además, el nombre de la variable debe comenzar con una letra o un guión bajo, y no puede contener espacios ni caracteres especiales a menos que sea un guión bajo. Es importante elegir nombres de variables que sean descriptivos y fáciles de entender, ya que esto puede hacer que el código sea más legible y fácil de mantener a futuro. También es una buena práctica seguir un estilo de nombres de variables consistente en todo el código, como camel case, que consiste en separar las palabras poniendo una mayúscula al inicio de cada palabra, excepto en la primera palabra, o como snake case, en el que se escribe todo en minúscula y se separan las palabras por un underscore o guión bajo. Esa es la que yo por lo menos voy a usar durante el curso. En resumen, las variables son una parte fundamental de la programación y son esenciales para almacenar y manipular datos en un programa. Es importante elegir nombres de variables descriptivos y seguir un estilo de nombres de variables consistente para hacer que su código sea más legible y fácil de mantener. Porque fíjate lo importante que es tener buenos nombres al momento de nombrar las variables, que uno cuando programa se va a dar cuenta que el 95% del tiempo lo pasa leyendo código. Solo un 5% que pasa en el editor de código está escribiendo código. La mayoría del tiempo tú lees para encontrar el error, para ver cómo hacerlo. Y entonces es muy bueno tener bien organizado tu código. Cuando tienes proyectos muy grandes y los nombres de las variables no siguen una estructura consistente, te vas a empezar a confundir en el futuro. Bueno, ahora existen unos tipos de datos que no mencionamos antes y no son tan básicos. Estos son muy útiles, más cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, y entre estos tipos de datos nos encontramos, primero, la lista, conocida en otros lenguajes de programación como array,
que es un conjunto de datos ordenados a los cuales puedes acceder a través de un índice. Los datos pueden ser del mismo tipo o distintos tipos, y es muy útil para cuando trabajamos con grandes cantidades de datos que requieren un proceso generalizado. No te preocupes si es que con esta descripción no te quedó claro lo que es una lista. No es fácil de entender para nada. En el curso práctico van a haber dos partes. El curso práctico y el video práctico 2 y el video práctico 2.1. El 2.1 se va a especificar exclusivamente en entender estos tipos de datos que estamos viendo ahora, ya que son bastante complejos de entender, pero muy útiles. Bueno, otro tipo de dato es la tupla, que es una lista inmutable, o sea que tú no le puedes cambiar los elementos que la componen. El diccionario es el último tipo de dato que vamos a ver y que te lo puedes imaginar como una cosa que tiene propiedades. En el práctico lo explicaremos con más detalle. ¿Ok? Me gustaría hoy día ahora presentarles dos instrucciones básicas del lenguaje Python que vamos a usar durante todo el curso, y estas funciones son input y print. Bueno, la instrucción input es una función integrada en Python que se utiliza para obtener la entrada por consola por parte del usuario. Por ejemplo, si queremos que nuestro programa le pregunte el nombre al usuario que lo está usando, usamos la función input para que pueda ingresar el dato en la consola. La instrucción print es otra función integrada en Python que se utiliza para imprimir mensajes o valores en la consola. Una vez vistos los tipos de datos y las variables, damos por terminado nuestro video teórico número 2 del curso. Ahora los invito a tomar el video práctico y recuerden, nunca dejen de aprender.